que sé que les va a generar valor dentro de sus organizaciones. Vamos a hablar del tema de hiperconvergencia y vamos a hablar de una tecnología que es el DHCI, que vemos que les puede generar y va a ser de muy, digamos que de mucho interés para ustedes y la implementación dentro de sus organizaciones. Para no dar más, digamos que más largas al inicio del evento, le doy paso a Oscar para que ya él pueda empezar a contarnos los temas a tratar. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Oscar. ¿Aló? Ok, Sí, te escuchamos. bueno, listo. Bueno, Ricardo, equipo controles empresariales y clientes, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Bolívar, como bien me acaban de presentar. Soy Territory Account Manager en Hewlett Packard Enterprise hace alrededor de 6 años. Muchas de mis presentaciones generalmente las enfoco desde un contexto cliente y proveedor. ¿Por qué? Porque antes de estar en Hewlett Packard Enterprise estaba del lado de ustedes. Estuve durante 12 años de gerente de infraestructura de una telco, entonces casi que conozco también los dolores de cabeza que se viven del lado del cliente, y eso es parte de una de las ventajas que aprovechamos cuando hablamos de tecnología y en qué estamos. Y cuando al comienzo estaban hablando y dijeron que íbamos a hablar de hiperconvergencia y GreenLake, y después dijeron, no, perdón, no, de hiperconvergencia, no, también hablamos de GreenLake, porque también cuando nosotros hablamos de un tema de hiperconvergencia en Hewlett Packard Enterprise lo enmarcamos en el contexto del pago por consumo, que es nuestra estrategia de GreenLake. Entonces, daremos algunos brochazos, siéntanse tranquilos de interrumpir en el momento en que lo estimen necesario. Y bueno, sin más preámbulos, como dijeron, ¿de qué vamos a hablar? De hiperconvergencia, el tema de moda. Todo el mundo dice hiperconvergencia, yo quiero hiperconvergente. ¿Y por qué quiero un hiperconvergente? ¿Por qué dice uno, oiga, es que definitivamente lo que yo necesito es un hiperconvergente? ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que está pasando, cuáles son esos cambios tecnológicos cuando se habla de hiperconvergencia, por qué se habla ahora del software defined y salió de moda hace unos 5 años el software defined asterisco, y después empezamos que todo tenía que ser software defined, y así estamos en este mundo. Y después veníamos a hablar del mundo de la inteligencia artificial, y vamos a ver cómo nosotros estamos aprovechando desde Hewlett Packard Enterprise y de la mano de nuestros partners tipo controles empresariales, llegar a nuestros clientes con soluciones adecuadas a las necesidades de hoy en día. Entonces, generalmente uno habla de, oiga, ¿necesito un cambio? Sí, definitivamente uno necesita un cambio. Pero ¿por qué en el tema de tecnología se necesita un cambio? Pues nada, los cambios tecnológicos se dan por muchas ocasiones por temas culturales, por temas coyunturales. En temas de infraestructura hablaba uno de complejidad de la infraestructura. ¿Por qué es tan compleja la infraestructura? ¿Qué tan complejo es administrarlo cuando cada día las compañías se vienen en el tema de IT consolidando, reduciendo? Entonces necesita uno hacer algún tema de cambio. Los temas de los mantenimientos se vuelven un dolor de cabeza constante, ¿sí? Y definitivamente eso de hacer más con menos, eso nos lo dicen todos los días, y se hablan de cambios trascendentales, de transformación digital, y no sé si todos recuerdan el meme que cobró tanta fuerza de que estaba impulsando una transformación digital, y definitivamente no fue la definición del CIO, no fue un análisis concienzudo de las compañías, sino fue una pandemia, nos ofreció o nos obligó a hacer una transformación digital. Pero cuando hablamos a nivel de infraestructura, hablamos de hiperconvergencia, pues viene un cambio que viene hace muchos años, cuando al comienzo nosotros hablábamos de un tema, perdón, al comienzo nosotros hablábamos de un tema de cambio de infraestructura a nivel de hiperconvergencia basado en qué pasaba, cuál era esa semejanza que uno tenía hace 20 años, por no decir algo menos. Uno hablaba de todos esos componentes que vemos en el lado derecho, ¿sí? Todo eso nos tocaba tenerlo individual. Todo lo teníamos que tener individual. Algunos, estoy seguro que algunos no conocieron muchos de estos equipos, algunos sí los conocimos, no todos los conocí, pero sí la gran mayoría de estos sí los conocí. Y hoy en día lo tenemos en un celular. Ahí tenemos todo lo que necesitamos hoy en día. Esos son cambios que habla uno cuando hablan de hiperconvergencia. Y eso lo tiene uno en un celular. Así de sencillo. En un celular tiene uno. ¿Por qué? Porque buscó
Así se ve bien sencillo en este slide. ¿Sí? Una consolidación, una mejora, ¿sí? Una mejor experiencia. ¿Qué se traduce en qué? Y aplica ahora que hablamos tanto de género para mujeres, para hombres, a pesar de que podríamos tenerlos cruzados también. La señora hoy en día tiene que la receta, que el libro, que cómo cuidar a los bebés también aplica para los hombres. Los libros, el señor está trabajando, está pensando que regalarle a su novia, esposa, etcétera, mirar cómo va con sus hijos, por qué no un deporte, por qué no cocinar. Todo eso al final ya está consolidado aquí. Ya no necesitamos tenerlo en ningún otro lado, ¿sí? Entonces, digamos que eso es un preámbulo de lo que hablamos cuando hablamos de hiperconvergencia. Desde Hewlett Packard Enterprise, o hablando de infraestructura, ¿a qué hace referencia esa hiperconvergencia? Y esto es un escenario que era, o de alguna manera aún se vive, cuando hablábamos de un almacenamiento tradicional, ¿sí? Que lo vemos en el lado izquierdo, tenemos un almacenamiento tradicional, teníamos unos componentes de switch, ¿sí? Y teníamos unos servidores. Esto es una solución normal, aún en día de muchas compañías. Sin embargo, aquí hay varios escenarios que tienen que mirar y es qué está pasando y qué nos lleva a esa consolidación, qué nos lleva a ese escenario hiperconvergente. Lo que hacemos nosotros es consolidarlo. Y hoy en día lo tenemos en en un solo equipo. Dentro del equipo tenemos todo. ¿Y qué es lo que tenemos? Una facilidad de administración. ¿Sí? Este es el primer cambio que tuvimos a nivel de hiperconvergencia. ¿Qué tenemos en nuestro portafolio? Nuestro portafolio de hiperconvergencia y catalogado por Gartner como hiperconvergente está valorado en dos productos puntualmente. SimpliVity, ¿sí? Que como lo ven al lado izquierdo son unos servidores, ¿sí? Con nuestro software de SimpliVity que me permite tener esa consolidación. Y tenemos un escenario de DHCI, que es un disaggregate hiperconvergente, que no es nada más y nada menos que una mejora en hiperconvergencia, y vamos a ver por qué es una mejora y depende de cuál es la necesidad de nuestros clientes, se acomoda el uno o el otro. Es decir, no llegó el DHCI para matar el SimpliVity, no. Hay escenarios o casos de uso donde el SimpliVity se adecua perfectamente y hay escenarios donde el DHCI se acomoda perfectamente. Obviamente, encima de esto tenemos una capa que nosotros llamamos de inteligencia artificial porque es una verdadera inteligencia artificial basada en un producto que tenemos nosotros que se llama InfoSight, que me permite hacer análisis predictivos, hacer una real entendimiento global de mi tecnología y hacer recomendaciones que pueden ser recomendaciones muertas o activas. ¿A qué me refiero? Una recomendación es cambie este parámetro, ¿sí? Y usted defina si lo cambia. O la otra es que yo le puedo decir, inclusive con mi inteligencia artificial, aplique ese cambio si es una solución adecuada. Entonces, ese es el escenario, siempre protegidos, siempre hablando de temas de seguridad y obviamente en un modelo que hoy en día lo podemos manejar como consumo. De esto no nos podemos alejar porque es una tendencia hacia donde estamos yendo. El tema de Green Lake está cobrando mucha vigencia. Nosotros hemos sido avanzados en este portafolio de pago por consumo, pago por servicio, ¿sí? Y ahí estamos enfocando todo nuestro portafolio. Este es en resumen lo que tengo a nivel de hiperconvergencia. ¿Qué es eso? Si uno habla de un resumen. Esto es lo que vemos al lado izquierdo, no es nada más y nada menos que lo que tenemos normalmente en una infraestructura tradicional, donde hablamos de una red LAN, unos servidores, una red SAN, si estoy hablando de un almacenamiento más extenso, un almacenamiento que podía ser almacenamiento rotacional o almacenamiento flash, una solución o una solución de respaldo, una optimización de WAN, ¿sí? Mi ambiente disaster recovery, caché de memoria para el storage y soluciones de compresión, de optimización. Eso es un almacenamiento o una solución, perdón, completa tradicional, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hacemos con la solución desagregada? ¿O qué hacemos con la solución de SimpliVity? Lo que hacemos es consolidar todo eso. Bien sea vía hiperconvergencia con SimpliVity o bien sea con DHCI. Con cualquiera de los dos, lo que estoy teniendo es esa consolidación para facilitar la administración. ¿Qué estoy ganando? Una eficacia en data, ¿sí? Mejorar el almacenamiento,
lo puedo repartir entre todas mis configuraciones. Una protección de la data, aquí tengo SLAs garantizados, disponibilidad, ¿sí? Tengo RPOs, RTOs cercanos a cero cuando uno habla de disaster recovery, cuando uno hace un día en la compañía y define cuáles son esas plataformas críticas en las que tengo que enfocarme. Ahí es donde uno tiene que definir RPOs y RTOs. Y si una plataforma le ayuda a definir esos RTOs y RPOs que sean cercanos a cero, eso es lo que definitivamente yo estoy necesitando. Obviamente ya no me puedo alejar de la nube, porque el tema de la nube también es un escenario que viene cobrando valor. Nosotros podemos hoy en día desbordar hacia nubes. Hewlett Packard Enterprise tiene una nube privada que la llamamos Cloud Volumes, donde podemos tener volúmenes que se ofrecen a plataformas de hiperconvergencia, bien sea como bloques o bien sea como archivo de backup. Vamos a ver más adelante un slide sencillo donde les explico cómo funciona y cómo nos integramos con las diferentes nubes para facilitar la vida a nuestros clientes, que a últimas, y recuerdo en mi época de cliente cuando no le decían que usted para qué compra tecnología, creo que la mejor respuesta de para qué compra una tecnología es para dormir tranquilo. Esas llamadas a las 12, 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, en la mejor parte de los sueños, es cuando lo llaman a uno porque hay problemas de tecnología. Lo que buscamos aquí es que el sueño continúe y al otro día se pueda uno reír del sueño y contarlo con alegría porque su infraestructura, su tecnología está en el sitio, está en su oficina, está en su data center trabajando de la mejor manera y protegida de la mejor manera. ¿Sí? Una administración global que necesito para eso. Integración perfecta con VMware, ¿sí? Que me permite hacer despliegues muy rápido, una escalabilidad en cualquier sentido. Esas son ventajas que tiene uno con un ambiente de hiperconvergencia y vamos a explicar por qué y cómo funciona. Obviamente el tema de inteligencia artificial cobra mucho valor. ¿Por qué? Porque yo lo puedo hacer que sea predictivo, que sea autoasterisco. Eso es lo que yo necesito. Al final, que si ocurre un incidente, él solo se pueda solucionar. Eso nos permite la solución de hiperconvergencia de Hewlett Packard Enterprise. ¿Y qué me termina dando? Al final, menos riesgo, porque todo lo hace automático. Si yo defino algunas tareas que las haga automáticamente un robot, una inteligencia artificial, una correlación de eventos, me puedo liberar de posibles errores humanos. Él lo hace automáticamente. ¿Sí? Disponibilidad garantizada. Aquí estamos hablando de 6/9 de disponibilidad. ¿Sí? Y cuando hablo de 6/9 también me acuerdo de un chiste que me hacía un cliente que siempre cuando uno habla de cantidad de nueves, pero nunca habla de dónde está el punto. Entonces, porque podía ser 6/9 con una disponibilidad de 9 y 5/9 y eso no es nada. Estamos hablando de una disponibilidad cercana al 100%, una administración unificada con vCenter, una eficacia garantizada en almacenamiento y optimización del almacenamiento, que son de los trucos y de las ventajas que tiene nuestra plataforma de hiperconvergencia garantizadas. Y si ustedes lo ven al lado izquierdo de este slide donde hablamos de duplicación en línea, muchos vendors de hiperconvergencia lo ofrecen, por no decir que todos. Yo los invito a que le pregunten a todos si lo pueden o lo recomiendan tener activo en un ambiente productivo. Conozco varios datos de páginas oficiales, para no hablar en nombres propios, donde dicen la soportamos, pero en un ambiente productivo no la recomendamos. Eso es lo que uno tiene que evaluar. Reducción operacional, si yo puedo hacer backups y restore en minutos, ¿sí? Esas son cosas que a últimas me dan ventajas y de nuevo, no quiero quitar nunca, y por eso corrí al comienzo, también vamos a hablar de Greenlight, sí, porque el pago por uso lo pueden hacer uno o lo podemos tener también en plataformas de hiperconvergencia. Ahí es donde estamos. Eso es lo que estamos dando nosotros como una solución de hiperconvergencia real. ¿Qué tenemos hoy en día? Hoy en día hablamos de cargas de trabajo. Eso es lo que más tienen que trabajar. Cuando uno habla ya no habla del server, ya habla ¿qué es mi carga de trabajo? ¿Mi carga de trabajo qué es? Bien sean máquinas virtuales, bien sea VDI, ¿sí? Bases de datos, esos son cargas de trabajo. ¿Sí? Yo lo que busco es una consolidación, una optimización, una proyección a futuro, que mi máquina esté preparada para futuro. ¿Sí? Puedo tener ambientes virtuales, servicios de nube, lo que yo quiera. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo busco? Que integrándonos con cualquier vendor de ambientes virtuales, de bases de datos, ¿sí? Pueda tener una solución adecuada. Aquí trabajamos sobre VMware, nos integramos perfectamente sobre VMware. ¿Para qué? Para dar ese manejo adecuado
con el software defined que les decía al comienzo de cada uno de los componentes. Y obviamente abajo tenemos la parte que se integra de nuestro ambiente hiperconvergente. Y ahí están los dos sabores, bien sea el ambiente de SimpliVity o bien sea el ambiente de HCI. Y yo puedo ir creciendo en la medida en que voy teniendo más necesidades. Y ojo a esta parte, por favor. Yo puedo ir creciendo y si yo tuve una necesidad puntual en mi ambiente de SimpliVity y necesité crecer en cómputo storage, pues agrego una máquina adicional. ¿Sí? Y si necesité crecer más, pues voy agregando máquinas que me ofrecen ¿qué? Cómputo, almacenamiento, memoria, todos los componentes. ¿Sí? Si quiero hacer respaldo, puedo hacer el respaldo sin ningún problema. Puedo desbordar a la nube, puedo tener mis optimizadores. Eso es perfecto. ¿Sí? Ahí tengo la integración y puedo hacer mi disaster recovery. ¿Sí? Eso es bien clave y quiero que este slide les quede claro. Me voy contento si les queda. Este es uno de los slides que quiero que les quede claro de cómo nos integramos, cómo crece un ambiente hiperconvergente. En el caso nuestro de SimpliVity, así crece. ¿Sí? ¿Por qué es más fácil? ¿Sí? Al ser una caja, yo creo que no necesitamos hacer muchas explicaciones. Si tenemos todo integrado, nos quitamos esas tareas de la configuración de la SAN. Y recuerdo cuando le tocaba a uno aprenderse los WWName para configurar la SAN y empieza a digitarlos y se equivocaba, entonces no se conectaban los volúmenes. Esas son facilidades que se le da hoy en día a un sistema hiperconvergente. El tema de gestión unificada es un tema que le da valor a mi infraestructura, a mi solución. Y obviamente, si yo puedo escalar fácilmente, pues tengo mis ventajas. ¿Sí? Eso es un sistema hiperconvergente. Pero ¿qué pasa? Esa simplicidad tiene sus problemas también. Y si recuerdan 2 slides antes, yo les mostraba qué crecía. ¿Sí? Y yo les decía, si el cliente necesita memoria, CPU y disco, coloque un nodo de SimpliVity adicional. ¿Sí? Entonces, ahí empiezo a tener, cuando empiezo a hacer esos crecimientos, puedo tener penalización en rendimiento por la latencia de comunicación entre ellas. ¿Sí? Si hay una falla generalizada, puedo tener problemas. ¿Sí? Y puedo tener desperdicio de recursos por lo que les acabo de decir. ¿Sí? ¿Qué pasa? El cliente necesita solo CPU, pero no necesita almacenamiento. O viceversa, necesito almacenamiento, pero no necesito ni CPU ni memoria. Y ese doble clic a necesitar CPU y memoria se traduce en incrementar licenciamiento de mi hipervisor, licenciamiento de lo que tenga que incluir en licencias adicionales. Eso es un valor que también tengo que tener contemplado. ¿Sí? Entonces ahí es donde dijimos miércoles, aquí hay que reimaginar el tema de hiperconvergencia, porque el concepto per se es válido, es funcional. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando yo adicionalmente tengo algún complique de crecimiento desagregado? Y les voy dando, digamos que el tip. ¿Sí? Yo necesito crecer con una granularidad menor, ¿sí? O una granularidad mayor, como uno la quiera ver, en componentes. Ahí es donde tuvimos que hacer una rearquitecturización de lo que es la plataforma de hiperconvergencia. Entonces, surge esta pregunta. ¿Qué pasaría si pudiéramos tener un sistema hiperconvergente sin necesidad de renunciar a nada? Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. Y bueno, esta pregunta nos da entrada al tema del DHCI. Y ahí es donde nosotros hablamos. ¿Perdón? ¿Alguien va a preguntar? ¿Alguien va a preguntar? Sí, tenemos una pregunta en el chat. Dale. ¿Cómo contribuye esta solución a la sostenibilidad empresarial? ¿Cuáles serían estos factores claves? La sostenibilidad empresarial basada en qué términos? Basada en términos de eficiencia operativa, podría decir uno, y te lo voy a mostrar en unos slides consecuentes. La sostenibilidad empresarial en tema de eficiencia de tecnología operativa. ¿Sí? A nivel de tecnología por consolidación, a nivel de operativa por temas de administración y a nivel de costos. Porque tener toda una infraestructura grande, si nos veíamos a los slides anteriores donde hablamos de todos esos equipos
tener el almacenamiento aparte, el backup aparte, los servidores, los aceleradores. Eso, si le doy doble clic, se traduce a cuánto espacio tengo en un data center. Y ese espacio en data center, ese footprint de mi data center, se traduce en ¿qué? Energía, aire acondicionado y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, por ahí es el tema de la eficiencia que gano yo a nivel empresarial. No sé si la pregunta les queda resuelta o quieren que profundicemos en alguno más. Señor Diego, ¿le respondes tú su pregunta? Sí, buenas tardes, muchas gracias. Sí, Hola Diego, ¿cómo estás? muy bien, muy bien. Si acaso tendrás alguna infografía sobre algunos porcentajes frente a ese ahorro, pues viéndolo sobre un ROI o una rentabilidad hacia la organización y así pues poder Sí, apalancar ese tipo de soluciones. listo. En unos slides adicionales que tengo va a haber números, pero el tema de números generalmente yo los muestro porque parte de mi trabajo está en mostrar esos análisis, pero es que los números generalmente son dependiendo de, ¿sí? Y les voy a explicar más adelante, cuando uno llega a hacer optimizaciones y generalmente uno de los problemas más complejos, cuando uno llega a hacer una inversión, es llegar a donde el financiero y decirle, necesito que me dé $100,000. ¿Por qué? Porque 100,000 y empieza a explicar. Y ese ROI y esas optimizaciones que va a tener son para mi empresa. ¿Sí? Yo le voy a mostrar indicadores que tenemos de qué se logra, qué hemos logrado a nivel de optimizaciones con esta infraestructura, pero generalmente, a pesar de que son medidas tomadas y análisis que se han hecho, generalmente toca hacerlas particulares, pero claro que sí hay indicadores en los que se logra con el tema de HCI. Voy a seguir en el tema y si no le si al final no le queda resuelta la pregunta, volvemos y seguimos ahondando y podemos conseguir más información si la necesita. Gracias, Entonces, Oscar. no señora, usted, y siéntanse tranquilos de verdad de preguntar en el momento que para eso estamos aquí. Entonces, bueno, llegamos a DHCI. Es un hiperconvergente sin limitaciones, ¿sí? Entonces uno dice, ¿por qué es fácil? ¿Por qué es resiliente? ¿Cuál es ese tema de escalable? Y digamos que la solución casi que está en ese slide, ¿sí? Porque si se dan cuenta, los que son, y espero que ustedes sean clientes o conozcan los servidores de Hewlett Packard Enterprise, somos número uno en servidores hace muchos años. Lo que ven arriba son dos servidores que cambiamos el logo hace 4 años de cuando éramos HP a Hewlett Packard Enterprise, pero el servidor per se es el mismo con la evolución tecnológica en lo que invierte millones de dólares HP para ser líder en infraestructura. Y abajo vemos un almacenamiento. Esa es nuestra adquisición de hace alrededor de 4 años, que fue Nimble Storage, y de ahí van a ver muchos de los componentes. Ahí es donde logramos nosotros que Gartner, porque colocar dos servidores en almacenamiento y decir que es un hiperconvergente, pues lo puede colocar cualquiera. Esto, si ustedes buscan por Gartner y no por Hewlett Packard Enterprise, esto es catalogado como un sistema hiperconvergente desagregado. Estamos catalogados como un sistema hiperconvergente. Entonces, ¿qué me da? Aquí empezamos con números, ¿sí? Rendimiento, 10x. ¿Sí? 4 veces más fiable para aplicaciones, 5 veces más eficiente para mejora de economía, pero esto, ¿de dónde? ¿Basado en qué? Aquí colocamos la nota, esto es comparado con VRAY, ¿sí? Con una configuración tipo de nuestra competencia, ¿sí? Nosotros estamos con un Nimble Storage de 100 teras de capacidad, ¿sí? Y resistencia a mínimo de 2 fallos de disco y triple copia exacta. Con esa configuración tenemos esta ventaja nosotros. Esto es eficiencia, ¿sí? Cuando yo llego con estos datos a la compañía, ahí es donde tengo que mirar qué es lo que tengo, qué es la ventaja que nos da. Porque per se las cajas se parecen, per se el almacenamiento hoy en día, que no estén mis amigos de almacenamiento de Hewlett Packard Enterprise, si uno se va al disco, el disco es el mismo, ¿sí? Llámalo flash, llámalo disco de 10,000, llámalo de 15,000, el disco es el mismo. La diferencia está en todos los componentes. De hecho, un secreto, los discos no los hace HP, ni los hace Dell, ni los hace IBM. Todos casi los tenemos del mismo proveedor, ¿sí? Y lo que hacemos diferente nosotros es esa integración, es ese chasis, es esa inteligencia, es ese software
que permite que ande mejor. Yo hago una comparación siempre con las carreras de los que nos gustan, las carreras de carros, y los que veíamos o vemos Fórmula 1 o la Fórmula Car de hace mucho tiempo. ¿Por qué varias escuderías corrían con el mismo motor y no llegaban exactamente igual? Una, por todos los componentes adicionales, amén del piloto que estaba montado encima del carro, pero a pesar de que tenían el mismo motor, son diferentes, se comportan diferentes. Ahí es donde tiene uno que mirar qué es lo que está haciendo. ¿Qué gana uno con este sistema hiperconvergente? Se implementa una promesa de implementación de 15 minutos. ¿Sí? Se gestiona muy fácilmente, y al ser fácil de gestionar, se mantiene muy fácilmente por todo el tema de proactividad, todo el tema de predictibilidad de eventos, ¿sí? Y de la misma manera se puede escalar y actualizar. Eso es una ventaja que tiene uno con un sistema hiperconvergente. Al final, ¿qué tengo yo? Esto es una infraestructura software defined asterisco, ¿sí? Es una software defined. Tengo detección automática de eventos. Puedo tener los volúmenes virtuales, aprovisionamiento, todo desde la misma interfaz. Aquí nos integramos con vCenter completamente. No tiene que salirse de vCenter. Y hoy en día, pues casi todos saben manejar vCenter, y lo que voy a tener es un plugin integrado y desde ahí manejo todo. La actualización se me vuelve muy sencilla, se me vuelve un clic de actualización y me hace actualización de todo. Ya no tengo que mirar los problemas que cuando actualizaba el driver de la controladora del almacenamiento, tenía problemas que el VMware dejaba de ver los volúmenes. Y entonces hablé con VMware que me genere un parche o actualice VMware, y mientras tanto, ¿cuánta indisponibilidad tuve en mi sistema? ¿Cuánto le cuesta eso al cliente? ¿Sí? Y ahí es contestando un poco los temas a Diego, es cuánto le vale la indisponibilidad, es otro indicador, porque eso depende, y también lo que yo decía, depende del cliente. Y yo me voy a mi vida pasada. Cuando yo trabajaba en una telco, ¿sí? ¿Cuánto le cuesta a una telco un fuera de servicio de una plataforma de prepago? Un fuera de servicio de una plataforma de prepago le cuesta, estoy hablando hace 7 años, yo estaba en una de las 2 telcos más grandes del país, bueno, ya está casi que revaluado todo, en una de las 2 grandes, y un día de una plataforma de prepago podía costarle 4.000 millones de pesos. Eso era un día. Pero eso era una telco. Eso puede ser un banco, o un banco de pronto es más. Pero todo eso toca aterrizarlo a cada una de las compañías. Por eso los datos a mí, cuando me los preguntan los muestro, pero generalmente lo que uno tiene que aterrizar es cuál es la realidad de mi compañía. Mi compañía puede, a las 6 de la tarde nos vamos todos y podemos parar ahí porque dejan haciendo backups. Si me falló en la noche el backup, el miércoles voy a tener el riesgo de que hoy no va a tener backup, pero no tuve ninguna afectación para mi compañía. Ahí es donde uno tiene que mirar qué es lo que está haciendo. Y para eso está el tema de inteligencia global. Y aquí entra el tema de InfoSight. InfoSight, si lo recuerdan anteriormente, yo les hablaba de un almacenamiento que se llamaba Nimble. Si conocían el almacenamiento de Hewlett Packard Enterprise, nosotros teníamos un almacenamiento que se llamaba Tripar, y después adquirimos Nimble, y todos decían miércoles, pero van a matar Tripar. ¿Qué pasó con Nimble? ¿De dónde entra? Nosotros buscamos en Nimble una solución de inteligencia artificial hace 4 años. Y uno de los componentes o de los logros que tenía ese almacenamiento Nimble, o que tenía desde cuando lo adquirimos, era el tema de inteligencia artificial basada en InfoSight. Ese InfoSight le permite a uno hacer, gestionar, manejar, controlar. ¿Qué me hace InfoSight? En toda mi infraestructura, ¿sí? En toda mi infraestructura, bien sea servers, máquinas virtuales, bases de datos, la red, el almacenamiento, ¿sí? Me la consolida, él la envía, ¿sí? Y ahí puedo mirar cómo está, cuáles son los problemas que tengo, qué máquinas virtuales me está generando problemas, me puede recomendar mover máquinas virtuales entre hosts, y yo le puedo decir, haga esas optimizaciones. Eso era lo que hace mucho tiempo varios vendors decíamos, oiga, envíe logs, yo envío logs. Y muchos, me incluyo, hablamos a nuestros clientes en temas de almacenamiento y en temas de servidores con algunos niveles de soporte. Decíamos, oiga, su almacenamiento, sus servers envían logs a fábrica.
Y todo el mundo decía, miércoles, qué chévere, los logs de mis máquinas de almacenamiento llegan a Hewlett Packard Enterprise, ¿sí? Y puede generar reportes, y uno decía, no, chévere, porque le genera reportes. Pero esos reportes que daban ahí eran reportes de alguna manera fríos. ¿Y por qué eran fríos? Porque si uno hace un ejemplo de almacenamiento y envía los logs, y los logs le dicen, oiga, su almacenamiento está consumiendo 10 teras mensuales. Usted tiene 100 teras, a este promedio le quedan 9 meses. Y pues, miércoles, eso no se necesita más que una calculadora bien sencilla para sacar sus datos. Pero si voy más allá y hago la correlación con las máquinas virtuales, con la versión de mi hipervisor, con las conexiones a máquinas virtuales, a base de datos, y me puede hacer más allá de eso una correlación con el universo de base instalada de Hewlett Packard Enterprise, es otro escenario. Por ejemplo, la máquina de hiperconvergente que tiene el cliente, un cliente cualquiera en Bogotá, puede tener una configuración muy similar a un hospital en Australia, a un banco en Japón, ¿sí? Y con esa correlación de evento le pueden recomendar, oiga, usted puede tener este evento, le recomendamos que haga estos cambios. Eso ya es otro nivel. Eso ya es aprendizaje global. Eso ya es correlación global. Eso ya es algo, meterle algo de inteligencia a este escenario. Yo voy a tener esto, unas vistas con un solo clic de cuáles son esas máquinas virtuales que me están generando más ruido, ¿sí? Y me puede hacer esas recomendaciones. ¿Qué gano yo? Análisis predictivo. Y uno generalmente cuando tenía un problema decía, oiga, necesito conectarme rápidamente con soporte nivel 1. Llame al soporte nivel 1 para que me atiendan un caso. Aquí no existe soporte nivel 1 ni nivel 2. O sí existe, corrijo lo que acabo de decir. El soporte nivel 1 y nivel 2 hoy en día lo hace una máquina. Hoy en día el soporte nivel 1 y nivel 2 de los ambientes de hiperconvergencia se hacen con inteligencia artificial. Ahí ganan todos. Ganan los clientes porque tienen soluciones muy rápidas. Gana Hewlett Packard porque ganan credibilidad y una atención a nuestros clientes, ¿sí? Eso permite detección rápida de las causas raíz de los eventos, ¿sí? Y nosotros podríamos inclusive llamarlo, porque si nivel 1 y nivel 2, que lo hace inteligencia artificial, no encuentra una solución, automáticamente dispara a nivel 3 y te está llamando una persona. Usted tiene un incidente sin necesidad ni siquiera que usted lo hubiera evidenciado. Y los tiempos de espera, digamos que son mucho más rápidos porque sabemos que si estamos en un nivel 3, ya estamos con un evento bien crítico. Entonces, ¿qué ganamos con estas aplicaciones? Pues tenerlas siempre disponibles, una disponibilidad de casi el 100%, tiempos de respuesta y latencia medidos en milisegundos, pasando a microsegundos, dependiendo si es un tema de un ambiente all flash, ¿sí? Tolerante a fallas, y vamos a hablar qué ventajas nos da esto, o qué esta característica de Nimble y de HCI, qué ventajas me da a nivel de optimización del hardware. Obviamente tengo un tema de protección porque puedo hacer snapshots y copias dentro de la misma máquina, que con la ventaja de tenerlo de duplicado y comprimido, pues a últimas estoy obteniendo una optimización mayor del almacenamiento, y obviamente todo esto es valorado a nivel de seguridad. Ok, ¿qué estoy ganando? Primero, un crecimiento en cualquier arista. Lo puedo hacer un crecimiento solo a nivel de almacenamiento, puedo hacerlo solo a nivel de procesamiento, puedo hacer desborde a la nube, ¿sí? ¿Y qué me da esto? Esto me da definitivamente no tener sobreaprovisionamiento. Voy a tener solo lo que necesito. No voy a tener que crecer en memoria, en CPU, si solo necesitaba disco, o viceversa. No voy a tener que crecer en disco si solo necesitaba CPU. ¿Sí? Añadir solo lo que necesito, y obviamente las actualizaciones terminan siendo transparentes. Esto se parece, y esto es una entrada a algo de Green Day más adelante, donde uno solo paga lo que necesita, ¿sí? Obviamente, si tengo el tema de la nube, yo puedo ir hacia donde quiera, ¿sí? Me puedo ir hacia Cloud Volumes, que era lo que les hablaba anteriormente, que lo que me permite es poder tener una protección de datos al llevar hacia Cloud Volumes mi infraestructura. ¿Alguien está hablando? ¿Va a preguntar a alguien? Abrieron un micrófono, no hay problema. Sí, sí tenemos una pregunta.
Para ese nivel 3 se necesita Proactive Care. Buena pregunta. Pues por lo menos entiendo que es un cliente que conoce nuestros niveles de soporte. Entonces le voy a decir no. Todos los soportes en estas plataformas para dar ese nivel de disponibilidad necesita tener un contrato vigente. Ese contrato vigente, llámelo como quiera, porque a última lo que necesita es tener InfoSight. InfoSight viene en la máquina embebida. Llámelo el hiperconvergente SimpliVity o el de HCI. ¿Y qué necesita? Estar conectado y enviando datos. Eso es lo que necesita, estar enviando datos a HP. De hecho, le hago una propaganda a nuestro almacenamiento primera. Nuestro almacenamiento primera es el único almacenamiento de mercado que tiene el 100% de disponibilidad en una máquina. ¿Cómo logramos ofrecer el 100% de disponibilidad? Con InfoSight. Entonces, a la pregunta que se necesita Proactive Care, no. Necesita estar enviando datos a InfoSight. Y como una antesala a algo que se viene y que va a salir el 6 de abril, el soporte Foundation Care y Proactive Care va a desaparecer. Ahora los estamos unificando porque lo que vemos que nuestros clientes necesitan son temas de experiencia. Esos dos soportes se van a unificar en un nombre que se va a llamar Tech Care, que lo que buscamos es mejorar en la experiencia que tienen nuestros clientes con nuestra infraestructura. Entonces, a tu pregunta, no necesita tener Proactive Care, ¿sí? Con que tenga InfoSight se resuelve. Entonces, volvemos a los datos de la nube. Yo envío los datos sin ningún problema. No tengo costos de salirme de la nube, que es la parte que uno no lee cuando ve el tema de la nube. La nube es una experiencia. Y tengo muchos clientes que se fueron a la nube porque veían de que todo para la nube. No estoy diciendo que no sea una opción. Hay otras aplicaciones que aplican para la nube, hay otras que no. Ya hoy en día tengo clientes que ya están haciendo filas devolviéndose cuando empezaron a mirar qué les costaba, cuánto estaban pagando esos costos ocultos. Hay que mirarlos muy bien cuando uno está haciendo el movimiento hacia la nube. Ok, entonces, ¿qué puedo lograr yo? ¿Sí? Automatización, ¿sí? Disponibilidad, que no me canso de repetirlo. Puedo tener actualizaciones gratuitas dependiendo de cómo yo maneje mi contrato. ¿Sí? No voy a tener actualizaciones costosas. Puedo tener una garantía de almacenamiento. Preparado para nuevas tecnologías. Eso es algo que tiene uno normalmente. Y eso lo logro adicionalmente. ¿Cómo? Si yo me cambio a un modelo de pago por consumo, ¿qué hago yo? Termino entregando y pagando realmente lo que necesito. Y aquí vienen otras las preguntas a Diego, recuerdo el nombre, que me preguntaba qué beneficios tenía yo. ¿Sí? Si yo me paso a un modelo de pago por consumo, tengo ahorros en CAPEX, ya no tengo que sobreaprovisionarme. ¿Sí? ¿Cuánto demoro en implementar un proyecto? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo demoro en mantenimiento? ¿Cuánto es el tiempo de productividad de la gente de TI? Aquí lo que buscamos o lo que se busca es que la gente de TI pase de ser un costo, ¿sí?, a ser un apalancador del negocio. ¿Cuánto es el time to market de mi empresa desde cuando inicia un proyecto hasta cuando está en la calle? Si yo me demoro, la competencia lo saca antes, ¿sí? Que tengo que evaluar la inversión cuando estoy haciendo CAPEX, miércoles. Nuestras compañías están o nuestra cultura arraigada a las compras de 3 y hasta 5 años. En algunas compañías grandes y varias telcos están amarradas a compras a 5 años o a compras a 3 años. Yo quiero ver las personas que hicieron el análisis de presupuesto hacia finales del 2019 y compraron su infraestructura para 2020, 21 y 22. ¿Qué pasó con esa infraestructura en el 2020? Pues dos cosas. Primero, si estaban o fueron beneficiados por pandemia, pues tuvieron un problema, y es que no pudieron reaccionar rápidamente con unos picos, por ejemplo, lo que se vivió en los días sin IVA, ¿sí?, donde no pudieron reaccionar. O si por el contrario fueron damnificados, que conozco varios casos, compraron una infraestructura para 3 años que la tuvieron prendida desde el 1 de enero para poner fechas redondas y no la han utilizado, o la empezaron a utilizar gradualmente cuando empezó a solucionarse o a solventarse
solucionarse, que más quisiéramos todos, a solventarse el tema sanitario. Ahí es donde uno tiene que mirar que los temas de pago por consumo empiezan a cobrar valor, empiezan a dar un valor agregado a que yo debo pagar únicamente lo que tengo, ¿sí? Cuando yo iba a pedirle al financiero, oiga, deme plata para almacenamiento, que estoy colgada de almacenamiento, y empieza a explicar por qué. Y hay algunas cosas que le ayudan. Yo siempre traigo un ejemplo, no sé si varios me lo han escuchado, de cuando fue pasar el almacenamiento a almacenamiento flash. Bien difícil que sustentar ante los financieros, y si hay algún financiero aquí, estoy seguro que son de las preguntas que hacen, cuando le decían, oiga, yo necesito 100 teras que me valían $100,000, por poner números redondos, pero necesito comprar esos 100 teras, pero ahora me valen $200,000. Pero porque si valían 100, la tecnología viene bajando, ahora me viene a pedir más plata, pues siga comprando o compre más bien 200 teras en lugar de 100, ¿sí? Y le dura más y el otro año no me pide. Pero si uno explica que voy a pasarme a tecnología de estado sólido, a tecnología flash, a tecnología non volátil memory express, que logro mejores latencias, y ahí el financiero dice mejores latencias. Explíqueme esos números. Y uno le dice, oiga, y fue mi caso, si el corte de facturación de mi celular, las telcos tienen, al igual que muchas compañías, 3, 5 cortes al mes, mi corte es el 5 de cada mes, mi factura me llegaba aproximadamente el 15 y yo tenía que pagarlo a más tardar el 20, ¿sí? Y si yo le digo al financiero, pero es que su factura ya no la vas a pedir el 10 o el 15, sino de pronto el 10. Ya no va a tener que hacer el recaudo el 20, sino de pronto el 15. Se va a ganar 5 días de recaudo. Y en una compañía grande que se mueven dineros importantes, el financiero hace esos análisis y dice, miércoles, me interesa, ¿sí? Eso es un ejemplo donde uno debe lograr venderle a la compañía los escenarios. O en el modelo Green Lake, ¿qué pasa si yo voy donde el cliente y le digo, oiga, es que esa inversión que usted tiene que hacer en tecnología, más bien hágala en plataforma core del negocio, caso clínicas, y así tenemos clientes de clínicas, porque más bien no compra camas, monitores, UCIs, y el tema de la tecnología lo pagamos por consumo. Si consumimos más, pagamos más, entre comillas, ya le explico eso. Si consumo menos, pues pago menos, ¿sí? Ahí es donde cobra valor el modelo de Green Lake. Otro ejemplo claro de un banco colombiano, radicado en Colombia, que fuimos con la opción de Green Lake, y muchos éramos reacios porque decíamos, pues un banco pues saca la plata y paga todo el CAPEX de uno sin ningún problema. El financiero del banco hizo el análisis y dijo, miércoles, pero si yo en lugar de comprar este CAPEX, esa plata la saco al público y la presta a los intereses de nuestro sistema bancario, pues me produce más, sumó, restó, y hoy en día es uno de nuestros abanderados del modelo de Green Lake, ¿sí? Otro escenario de Green Lake, como les dije anteriormente, el asterisco, en la medida en que consumo más, pago más, entre comillas, porque esto se comporta como un servicio público, pero todo lo contrario. Yo recuerdo siempre el escenario del agua. Cuando uno consume agua y uno ve el recibo, por cierto, lo tengo por aquí, cuando uno llega a unos consumos elevados en metros cúbicos, le dicen ahora usted tiene que pagar consumo suntuoso. Y el consumo suntuoso implica que el metro cuadrado cúbico de agua ya no vale, no sé cuánto vale un metro, 1.000 pesos, sino que vale 3.000. ¿Por qué? Porque está haciendo un consumo suntuoso. En el caso nuestro, en el caso de Green Lake, en la medida en que usted consuma más, paga menos para el ejercicio, menos por metro cúbico. Esas son ventajas que le dan el modelo de pago por consumo. Por eso vuelvo a lo primero que dije, el tema de hiperconvergencia es importante, el tema de hiperconvergencia agregada es muy importante para nuestros clientes, pero el escenario de cómo lo consume también termina siendo una sombrilla que abarca todo nuestro portafolio y que no puede ser olvidada cuando nuestros clientes están haciendo esa evaluación. Ahora bien, ¿qué puedo hacer yo también? Si yo tengo equipos actuales, si yo tengo unos ProLiant, porque si se dan cuenta, esto no es nada más que unos servidores y esto un almacenamiento. Yo puedo volver esto una infraestructura desagregada, un hiperconvergente desagregado. No tengo que compararlo todo ya. ¿Sí? Yo puedo tener mis servidores e integrarlos con el Nimble. Aquí creo que mínimo es un servidor y el Nimble y volverlo un DHCI.
y utilizar mis servidores. Eso lo puedo hacer, ¿sí? A esos niveles de facilidad para nuestros clientes hemos llegado. Yo les decía, ¿por qué es un sistema hiperconvergente? No lo decimos nosotros. Está catalogado y ganador en el 2020 como una infraestructura de hiperconvergencia. ¿Sí? Disponibilidad, siempre lo digo. Paridad, aquí es bien interesante y los invito cuando hagan esos análisis a que comparen. Esa paridad está basada en el Nimble. Cuando uno habla de paridad, empieza a hablar de RAID 5, empieza a hablar de RAID 6, empieza a hablar de RAID 0, lo que sea. Nosotros hablamos de un RAID 6 Plus. En estos almacenamientos permitimos la falla de 3 discos. ¿Sí? Ahí es donde nosotros nos apalancamos en disponibilidad. ¿Sí? Ahí es donde nosotros, más el software de Infocyte, buscamos que nuestros clientes tengan la mejor solución. Protección de datos, obviamente. Un cifrado que me permita tener mis datos asegurados, seguros, y una latencia basada en milisegundos. Que tengo yo una optimización en datos con deduplicación, compresión garantizada, la analítica de inteligencia artificial, poder tener desborde hacia Cloud Volumes y obviamente poder hacer un crecimiento en cualquier escenario. Puedo escalar vertical, horizontal, irme a la nube, todo esto lo puedo lograr. Fácil de implementar, fácil de administrar, ¿sí? Y es bien sencillo. ¿Cómo funciona este escenario del DHCI? Yo puedo tener 2 servidores, ¿sí? Y tengo una capacidad de cómputo, la que necesite, ¿sí? Ahí los tengo, ¿sí? Si necesité más, pues agregué servidores. Puedo tener hasta 32 nodos y ahí fui creciendo. A nivel de almacenamiento, pues tengo unos IOs, los que necesité en su momento, y una capacidad, ¿sí? Si necesito más, ahí no tuve que hacer sobreprovisionamiento, pues, se me estaba olvidando. Arranco con lo que yo necesito, ¿sí? Porque si no fuera así, sería un hiperconvergente, como les decía al comienzo. Crezco paralelo, cómputo y almacenamiento. Aquí pude crecer en cómputo. Este puede ser un ejercicio así como está. El señor necesitó mucho cómputo, pero en almacenamiento no, ¿sí? Pero si necesita crecer en almacenamiento, lo puede hacer, ¿sí? Lo pudo hacer dentro del chasis y ahí es un crecimiento de capacidad. Mi desempeño está perfecto, pero necesité crecer en almacenamiento. Agregué dentro de mi chasis más disco. Pero ¿qué pasa si necesito mayor desempeño? Puedo crecer en plataformas all flash y mejorar en desempeño, ¿sí? Obviamente puedo seguir creciendo y puedo ganar en capacidad y puedo ganar en IOs. Y esto lo puedo hacer por 4. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo estoy ganando. Y estoy haciendo un crecimiento granular dependiendo de lo que necesita mi compañía, mi empresa, ¿sí? Siendo un ambiente hiperconvergente, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Yo lo puedo hacer, instalo mi HCI, esta es otra opción. Lo puedo hacer bien sea usando Fiber Channel o usando iSCSI, ¿sí? A servidores no de HCI, que era lo que yo les decía. Yo tengo unos servidores, ¿sí? Lo adiciono en línea a mis tarjetas en el array, en el almacenamiento. Provisiono y puedo provisionar inclusive a hosts que no son de HCI, ¿sí? Lo puedo integrar. Ahí, ¿qué estoy haciendo yo? Llevando el almacenamiento de mi sistema hiperconvergente, e inclusive presentar volúmenes, bien sea Fiber Channel o bien sea iSCSI, a servidores de un clúster de rack de Oracle o a un Hyper-V. Eso lo puedo hacer, ¿sí? Obviamente, tener en cuenta lo que está en el cuadro de la izquierda, los volúmenes que son presentados afuera del clúster del DHCI, del hiperconvergente, tienen que ser administrados desde la consola del almacenamiento, no desde la consola del VMware, porque estoy saliéndome de mi ambiente de hiperconvergencia. Ahora bien, ¿qué puedo hacerlo yo? ¿Qué puedo hacer yo a nivel de Cloud Volumes? Yo puedo tenerlos para ambientes de backup, ¿sí? Puedo tenerlo como un DR, hacer un backup a la nube, replicarlo a Cloud Volumes, ¿sí?
Si estoy aún si me replico a Cloud Volumes, lo que estoy teniendo es mi DR en la nube. ¿Sí? Ahí no hay ningún problema. Simplemente mi base de datos la tengo replicada y de ahí la puedo presentar a cualquier nube. ¿Sí? Para test puedo hacer lo mismo. Puedo tener esa replicación, ¿sí? Tener los volúmenes a nivel de bloque y igual lo puedo presentar a una nube. ¿Qué ventaja tengo aquí? Aquí tengo una ventaja y es, ¿qué pasa si yo me cansé de Amazon? O me cansé de Azure, o me cansé de Google. Empieza a mover los datos. Primero tiene que pagar por sacar los datos. La integración que nosotros podemos hacer aquí, que yo puedo tener mis volúmenes en Cloud Volumes de HP, ¿sí? Y mis cargas las puedo tener en una nube pública. Es decir, yo puedo decirle a Azure, mis datos están en HP Cloud Volumes. A mí ofrézcame el cómputo. Aquí tengo esos niveles de integración, ¿sí? Y obviamente los podía replicar hacia mi site. A nivel de backup, a nivel de bloques en línea. Y obviamente lo que yo puedo hacer, finalmente, es proteger esa información. Aquí nos integramos con cualquier sabor de protección, Veritas, BIN, cualquier almacenamiento, ¿sí? Los llevo a volúmenes de backup y los restauro donde yo quiera. Bien sea en una infraestructura Hewlett Packard o bien sea en una nube pública. Aquí estoy ganando eficiencia, flexibilidad, crecimiento y confianza muy fácilmente. ¿Sí? Clientes de hiperconvergente tenemos en todo lado. Este slide está un poco desactualizado, pero tenemos clientes en el país, varios, sector gobierno, sector salud, sector bancario, depende de para qué lo necesitan, porque no todo puede ser hiperconvergente. Y ahí es donde uno tiene que hacer el análisis. ¿Qué plataformas se pueden prestar para hiperconvergencia y cuáles no? Tenemos clientes que tienen hiperconvergencia en unas partes de máquinas virtuales. Tenemos clientes que es un mismo cliente que tiene infraestructura con data center para otro tipo de aplicaciones. Esto lo podemos hacer. ¿Sí? Finalmente, un resumen, pues a últimas, para ambientes de cargas de trabajo virtual. Podemos tener nuestro sistema de hiperconvergencia, tenemos el respaldo, tenemos el disaster recovery, tenemos igual, tenemos un soporte predictivo basado en inteligencia artificial, una eficiencia garantizada, SLAs garantizados, definitivamente menos riesgos, ¿sí? Obviamente un ROI acelerado y escalable que me permite que mi compañía tenga la tranquilidad de dónde tiene la infraestructura, ¿sí? La hiperconvergencia para ambientes críticos, para soluciones distribuidas, para entornos de VDI, de HDI o BD, ¿sí? Y obviamente basados, si lo quiero, en un ambiente de pago por consumo. ¿Sí? Ahí es donde estamos. Esos son los valores que da la hiperconvergencia, esos son los valores que da el DHCI o el SimpliVity, dependiendo de cuál es mi necesidad dentro de la empresa, pero con cualquiera de las dos puedo desenvolverme y satisfacer las necesidades de los clientes. Bueno, me fui, no sé si mucho o poquito. Preguntas, no sé si abro ahora sí espacio completo para que los que quieran hacer preguntas. Oscar, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, dice, ¿se puede integrar la solución de HCI con otra marca de almacenamiento? No, en principio la parte de HCI, porque el de HCI lo está dando en principio y el tema de InfoSight, el Nimble. Entonces, no podemos. Ahí tienen que ser. La parte del DHCI la pone el Nimble y puedo tener un ProLiant actual, pero termina siendo un hiperconvergente de Hewlett Packard Enterprise. ¿Sí? Entonces, no puedo integrarlo con almacenamiento de terceros. De acuerdo, listo, Oscar. Oscar, muchas gracias. No sé, si hay alguna inquietud que quieran plantearle a Oscar en este momento. Yo de pronto lo que haría sería complementar la respuesta de Oscar ante la pregunta que si yo puedo colocar un storage de otro vendor, pues con
con DHCI no, pero desde VMware sí, o sea, yo podría tener las LUM presentadas Claro. desde VMware con el otro almacenamiento y ahí yo puedo hacer storage vMotion si yo lo necesito o algo así. Y es una Claro que manera sí. de migrar de ese otro almacenamiento a la nueva solución. Correcto. Así es, como herramienta de migración. Pero no sería un DHCI. El DHCI es mis servidores y mi Nimble. Pero lo que tú dices es cierto, porque a últimas VMware me da todas esas facilidades. Pero bueno, entonces ahora aquí sí viene una pregunta. Si yo tengo un DHCI, o sea, con SimpliVity yo podría de pronto a través de pronto de una red SAN colocar otro almacenamiento sobre mi entorno de vCenter y podría hacer Sí, un vMotion para hacer una migración. correcto. Antes, cuando teníamos EVA y pasamos a Tripar, yo podía hacer un PeerMotion, esa era la solución que se utilizaba PeerMotion. para migrar de mi viejo storage a mi nuevo storage. Sí. Acá con DHCI o con SimpliVity, yo tengo alguna característica que me permita hacer este tipo de migraciones ya a nivel de storage, no pensándolo a nivel ¿de qué? De hipervisor. Sí, yo tengo en el Nimble tengo PeerMotion también y puedo migrar. Yo puedo tener entre Tripar y Nimble, entre Nimble y Primera, ahí está, y se ve que es conocedor de historia de almacenamiento de Hewlett Packard Enterprise. Puedo hacer uso de esas herramientas. El PeerMotion, Ok, el PeerMotion, ok, PeerCopy se perfecto. llamaba, no PeerMotion, PeerCopy. Sí, PeerCopy con EVA. Sí, y los peer todos los mantenemos en toda nuestra infraestructura, Ok, inclusive con Primera. y otra cosita, ahorita con Tripar hay unos puertos que se llaman Remote Copy. Por Sí, lo regular se utilizan para hacer replicación entre sites distintos correcto. de mis almacenamientos. Lo tengo también, Sí, yo de hecho tengo un Primera y también lo puedo sí, hacer con Primera. Con sí, señor. SimpliVity y con DHCI lo tengo, porque No, estoy hablando es de vSAN. correcto. No. Aquí sí ya no tengo replicación a nivel de En el, storage. en el, en el Primera tengo el puerto de Remote Copy, ¿sí? Sí, Igual que el que tenía, como lo acabas de decir, en el caso de Tripar, ¿sí? ajá, Aquí no, porque recuerda que en el caso de SimpliVity, el almacenamiento está adentro, ¿sí? ajá. Y yo estoy haciéndolo, es vía caja. Entonces ahí tengo optimizaciones de WAN para poder hacer esa transmisión muy rápidamente. Pero O no sea tengo que ese si, remote copy. Lo que pasa o es sea que que si lo yo hace. quisiera hacer una replicación, la haría más bien a nivel de VMware utilizando por ejemplo, un Site Recovery Manager o Una opción puede utilizando ser el esa. vCenter Replication o alguna cosa así Claro. para poder hacer replicación de entre sites. Sí, no. ¿Por qué? SimpliVity hace replicación entre cajas, solo, por Sí, concepción. ¿Sí? Cuando yo tengo SimpliVity, y un ejemplo, un SimpliVity en una ciudad, en Bogotá y otro en Medellín, él sí. normalmente entre ellos está replicando. Obviamente eso está duplicado, comprimido, y es una de las ventajas que nosotros mostramos en nuestro laboratorio cuando mostramos a nuestros clientes cómo funciona la replicación de SimpliVity. Ahí hacemos pruebas de replicación entre un equipo que mantenemos en Japón y otro que mantenemos o en Australia o en Berlín, y mostramos que no es el nombre del host que se llama así, sino que entre esas dos ciudades replicamos máquinas vía Ajá. SimpliVity y las recuperamos vía SimpliVity. ¿Por qué? La concepción y el software de SimpliVity permiten hacer eso. Más abajo que arriba la capa del bingo. Última pregunta chiquita con respecto a lo que acabas de No, decir. lo que sea. Eh, hablaste precisamente de la deduplicación en la replicación. Sí. El concepto de duplicación existe en deduplicación origen, deduplicación en destino, y eso lo que me hace es que el canal lo tenga que tener yo más grande o más pequeño. Acá la deduplicación es como. En origen. ¿Por qué? Y Perfecto. es parte de lo que se muestra. Una de las garantías y ese laboratorio, y gracias, ocho, que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Para los demás no nos pusimos de acuerdo en las preguntas. Una de las Bueno, pruebas que hacemos nosotros es recuperar una máquina y la pregunta para los que hacen backup de máquinas virtuales, un backup de una máquina virtual de 1 tera, ¿cuánto les demora el backup? depende. No sé, pero alrededor.
Se puede estar demorando fácilmente unas 2 horas. 2 horas, digamos 2 horas. Y la recuperación, otro tanto. El doble. Listo, 4 horas. Nosotros podemos mostrar con datos de recuperación en SimpliVity de una máquina virtual de 1 tera en menos de 1 minuto. Pero entonces te ¿Por pregunto qué? otra cosa. Dale, dale, dale. La ¿Cómo funciona recuperación esa de la magia? máquina la recuperación de la máquina se hace deshidratada o hidratada. La hace deshidratada. ¿Por qué? Dicho, ahí donde está la magia, pero termina hidratada para funcionar, obviamente. Sí, claro. ¿Cómo? Ahí donde está la magia de SimpliVity. SimpliVity, cuando uno tiene las máquinas, él automáticamente copia en los 2 lados. Pero uno Sí. diría miércoles, pero entonces todo duplicado. De alguna manera sí y no, porque él copia y es otra presentación completamente diferente de solo SimpliVity, de la magia de SimpliVity. Él solo copia cuando las máquinas van escribiendo, ¿sí? Él Sí, va guardando solo lo nuevo. Por eso cuando sí. yo voy a recuperar, y parte del truco de esa demo que mostramos nosotros de cómo recuperamos 1 tera de una máquina en Japón a una máquina en Berlín, ¿sí? En menos de 1 minuto, es porque mucha de la data ya estaba en Berlín. ¿Por qué? Porque él cuando escribió los datos en Japón, los replicó a Berlín para caso de un disaster recovery. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces solo trae los deltas. Entonces la recuperación, y los invito cuando quieran podemos cuadrar para que vean el demo, que la verdad me incluyo, hace 3 años yo decía, no creo eso, yo necesito, hice hasta un trace porque yo dije, eso es el host se llama Japón y pusieron al lado un host que se llama Berlín para descrestar. No, físicamente están en 2 data centers de 2 países diferentes y me tocó mirar cómo funcionaba el tema y cómo lo recuperaba y dónde está el truco del SimpliVity, ¿sí? Pero hace esos escenarios. O sea, puedes llevar un recovery de 1 tera a 1 minuto, miércoles, esos son otros escenarios. El tema de SimpliVity, los temas de eficiencia del almacenamiento, son temas que ponen la hiperconvergencia de Hewlett Packard Enterprise de verdad en otro nivel. Yo los invito, si están haciendo evaluaciones de hiperconvergentes, que pregunten esos escenarios a los demás, que pregunten cuántos discos les puede fallar, que pregunten cuántas máquinas pueden fallar en caso de una catástrofe y hagan esas evaluaciones y esas comparaciones. Y la verdad, ahí es donde cobra valor nuestra infraestructura, porque, vuelvo, uno necesita comprar infraestructura para poder asistir a estos eventos, para poder, como dice el título de la presentación, volverse millonario con controles empresariales y con Hewlett Packard Enterprise y dormir tranquilo. ¿Sí? Eso es lo que uno necesita, más allá de que la casa sea bonita, más allá de todo eso, está la tranquilidad de adquirir tecnología. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en Hewlett Packard Enterprise. No sé si eso te contestó. Sí. De hecho, me contestó otra pregunta y es que definitivamente el SimpliVity en el sitio alterno me sirve fácilmente con un DRS, como un DRS, y lo que Sí, tengo que hacer ya es a nivel de red cambiar los apuntamientos y ya. correcto. Así funcionan nuestros escenarios. Listo, Bueno, perfecto, no sé muchas si gracias. hay No más. pregunto más porque si no nos dan las 10 de la noche. Y no va a Nada, cuando concurso, no va a quieran, concurso. La idea es que ganen también. y mis datos, ahí está mi correo, y me pueden escribir o me pueden contactar vía el control empresariales, me pueden contactar a mi correo, no hay ningún problema. Estamos para ayudarlos a buscar soluciones adecuadas a las necesidades de sus compañías y bueno, aquí estoy yo y nada, uno hace negocios con conocidos, con amigos, aquí está un amigo más para atenderlos y ayudarlos en lo que necesiten. Muchísimas gracias, Oscar. Lo que necesito es que alguien más haga una pregunta para yo poder retirarme 3 minutos a la puerta y recoger un pedido y no perderme el concurso. Vaya O me por el esperan 3 pedido, hombre. minutos. Vaya, Esperamos creo 3 yo, no sé. minutos, Francisco, John, no hay problema. vamos a ir Un empezando con la break. introducción. Sí, de acuerdo. No, Digamos espérenme que, 3 Nata, minutos. 3 minutos, lo que me listo. demore bajando. Ya Tranquila, vuelvo, John. ya les digo, ya regresé. Listo. Listo. Vamos, es que, Oscar, No sé muchas si alguien gracias por más la tenga exposición. preguntas. Ah, ok, perfecto. Bueno, Igual, Oscar, muchas gracias por la presentación, muy didáctica, muy chévere conocer todos estas tecnologías, a ustedes por
por la atención y la participación en el evento. Recuerden que todo esto, como lo decía Oscar, está disponible para ustedes. Pueden hacer contacto a través de sus account managers directamente a Oscar. Estamos para atenderlos en todas sus solicitudes. Ahora viene la parte chévere del evento, la parte del concurso. Ya Natalia nos va el concurso y haremos las introducciones respectivas. ¿Quieres adelante, Nata?